Hola, bienvenidos al módulo 2 del curso de generación de evidencia de vida real en esclerosis múltiple, enfermedades del espectro neuromielitis óptica y patologías asociadas a anticuerpos anti-MOG. En este módulo nos vamos a enfocar, vimos el módulo uno relacionado a por qué la importancia de generar evidencia de vida real en nuestro contexto y en el contexto en general. Y ya a partir de este módulo nos vamos a meter en aspectos más técnicos, más de el cómo se genera la evidencia a través de los registros, el cómo a través de los estudios observacionales, el cómo y la importancia a través de los consensos y en el módulo 5 la integración. O sea que en este módulo nos vamos a meter en el cómo desde la generación de evidencia por parte de registros, registros en enfermedades médicas, lo solemos enfocar a múltiple, a NMOSD, pero no quita que uno después lo puede trasladar los aspectos básicos a la enfermedad, a la condición que le sea de interés. Por eso es importante llevarse tres o cuatro conceptos que después sean trasladables. Eso es uno de los grandes objetivos de este módulo. En el módulo anterior, entendíamos algo que era central, que es la evidencia que se genera de los ensayos clínicos. En general es una evidencia que nos permite tomar decisiones bastante acotadas en la práctica clínica en el consultorio. La eficacia de una intervención, la eficacia a mediano o largo plazo, algunos aspectos de seguridad. O sea que esa evidencia es de muy alta calidad, está muy bien generada para determinar si alguna intervención funciona o no funciona. Pero gran parte de nuestras decisiones en el consultorio pasan por otro lado, pasan por establecer aspectos del diagnóstico, del pronóstico del paciente, cómo comportarnos en determinadas situaciones donde está involucrado el aspecto social, el paciente no viene a consulta o viene y los medicamentos no los recibe de manera intermitente. Por eso es tan importante la generación de evidencia de vida real, para justamente responder esas situaciones que desde el consultorio no podemos responder de otra forma o necesitamos la evidencia para tomar mejores decisiones. Este gráfico es muy intuitivo en donde acá tenemos la evidencia que se genera en los ensayos clínicos. Todo el resto de la evidencia la vamos a obtener de la generación, parte de evidencia de vida real. ¿Y qué era la evidencia de vida real? Toda evidencia que provenía de datos que se obtenían por fuera de los ensayos clínicos, o datos que convertíamos en evidencia. Por eso es tan importante el entender el por qué, como vimos en el módulo anterior, y empezar a meternos en aspectos de cómo generarla. Los registros, en definitiva, lo que buscan es eso, es estructurar la recolección de datos, datos que puedan venir de otras fuentes en un sistema estructurado de recolección de esos datos que después permitan generar evidencia y esa evidencia soporten decisiones desde la práctica clínica. Algo importante es el tema de, vamos a definir ahora los registros, es el de esa recolección, esa generación de evidencia tenga una estructura, una sistemática que después nos permita hacer escalable, es decir, tener una metodología de recolección de datos de la vida real que la podamos implementar nosotros eventualmente en nuestro centro, los profesionales que trabajen con nosotros en nuestro centro, y esa metodología eventualmente si la queremos trasladar, llevarla a otros centros, a múltiples centros, al país, a una región. La escalabilidad es central en este concepto de generar un registro para poder recolectar datos de vida real y poder después llevarlos a más y más lugares. ¿Qué es un registro? ¿Cuál es la definición hoy de un registro? Es tomar los datos que vemos en el consultorio de una manera sistemática y estructurada. Y esto por ahí es los grandes conceptos de la definición de un registro, es el de poder identificar aspectos que necesitamos de nuestra práctica clínica, pero recolectando esa información de manera sistemática, es decir, siempre la misma variable y con una codificación de esa variable para que si viene otro o lo llevamos, lo trasladamos al registro, no sea recolectado de otra manera,
Con datos estructurados, si vamos a recolectar la fecha en que apareció el primer síntoma, sea en todos los pacientes ese dato de manera estructurada y por supuesto que busquemos un seguimiento longitudinal. La gran fortaleza que hoy tienen los registros es el de proveer datos en el tiempo, seguir longitudinalmente a los pacientes y poder ayudarnos a entender la dinámica o el comportamiento de una intervención, de una enfermedad, de aspectos de seguridad, los datos de acceso. Esos son por ahí los grandes ítems a la hora de definir un registro. La recolección sistematizada, datos estructurados, la posibilidad del seguimiento longitudinal y por supuesto sobre una población definida. En definitiva, vamos a trabajar sobre una condición o eventualmente una, podemos decir, esclerosis múltiple, pacientes con esclerosis múltiple, o eventualmente sobre una intervención en una condición, pacientes con esclerosis múltiple que estén recibiendo este tratamiento en el caso de hacer un registro específico de una intervención. ¿Qué no es un registro? Y esto por ahí es importante. Muchas veces tiene el concepto de un registro es desarrollemos un Excel y empecemos a recolectar datos. Eso no es un registro. Eso lleva muchas veces a datos incompletos, datos que se cargan de una manera a través de un profesional o un centro y de otra manera. Eso no es lo que hoy denominamos un registro, sino el registro es esta recolección sistematizada, estructurada y por supuesto bajo un marco de regulación, de funcionamiento, que ahora vamos a ver algunos de esos puntos importantes. ¿Qué tipos de registros tenemos? Podemos pensar en un registro local, es decir, un registro hospitalario de una patología, de una condición, como recién veíamos, siempre y cuando mantenga estos aspectos de la sistemática, el orden, la definición de las variables, el seguimiento longitudinal, la definición de la población, las políticas de funcionamiento de un registro. Un registro multicéntrico, ese registro desarrollado eventualmente para un centro, llevado a múltiples centros o desde el diseño, pensar en un registro multicéntrico y siempre bajo el concepto de la sistemática y el orden. Un registro a nivel país que involucre a los representantes o a todos los profesionales buscando incorporar eventualmente, no sé, todos los pacientes con cierta enfermedad de un país o de una región, ya cuando es algo transnacional y pasa a lo que es un país. En definitiva, uno después ve dónde lo implementa el registro. Lo más importante es esto que hay atrás que venimos mencionando de la sistemática, el orden, las políticas de funcionamiento que convierten el registro en un sistema de generación de evidencia de vida real de los más importantes que hoy tenemos desde el diseño. Estos son los pasos en la generación de un registro. A la hora de plantear un registro como para mostrar la diferencia, es decir, voy a hacer un registro, voy a hacer un Excel y voy a recolectar datos. El paso número uno es definir cuál es el objetivo del registro. Es decir, tiene que tener un plan el registro. El registro no es recolectar por el mero hecho de recolectar y después ver de esa recolección de datos qué nos sale, qué podemos analizar. Tiene que tener un objetivo ese registro. Una vez que se definió el objetivo, ya sea describir clínica y demográficamente una enfermedad, determinar aspectos de seguridad de una intervención, de efectividad de una intervención en el mediano o largo plazo, datos de acceso, evaluar cómo es el acceso a la salud en un grupo de pacientes con una condición determinada, tiene que tener un objetivo. Una vez que se definió el objetivo, se desarrolla el protocolo. El protocolo es cuál va a ser la política de funcionamiento, cómo va a funcionar, qué variables va a recolectar, qué población va a incluir, cómo se van a definir las variables, qué centro van a participar, durante cuánto tiempo va a durar un registro, etcétera. Se obtienen las aprobaciones regulatorias. Un registro no está exento de todo lo que es una aprobación regulatoria y cada profesional tiene que presentar, tiene que tener ese marco regulatorio. El desarrollo del sistema de recolección de datos. A veces, de una manera intuitiva, uno piensa en registros, en recolectar datos a través de un Excel o una plataforma de recolección. Como ven, la plataforma o el sistema de recolección es un paso dentro del desarrollo del registro. Desarrollar las políticas, cómo va a funcionar
esto del protocolo, por cuánto tiempo, a la hora de comunicar, cómo se van a comunicar los datos, quiénes van a participar de las comunicaciones, el orden de los participantes, de los investigadores en la comunicación, si se van a generar nuevas preguntas sobre el registro, cuál es la política de acceso a los datos, la gobernanza. Eso, el marco de funcionamiento del registro tiene que estar claro. Se implementa el registro, se realiza un seguimiento y se lo va corrigiendo. Se ven qué variables funcionan, sobre cuáles hay dudas, se lo va editando y se va haciendo una mejora continua de esta generación de evidencia, de este sistema de generación de evidencia real para el mejor funcionamiento del sistema. Y una vez que se van teniendo datos, se van comunicando. Muy importante que, por supuesto, un registro genere evidencia, que esa evidencia sea comunicable y en lo posible o en lo deseable, esa evidencia comunicable permita tomar decisiones desde el consultorio u optimice el acceso a la salud por parte de los pacientes, que es uno de los aspectos más importantes de un registro. ¿Cuáles son los objetivos en general de un registro? Esto es la pregunta que planteamos, hacia dónde van desarrollados, ya sea entender aspectos clínicos y demográficos de una enfermedad, evaluar la seguridad de intervenciones, el acceso a la salud, esto sobre lo cual estamos insistiendo mucho, el incorporar variables o pensar variables desde el diseño que permitan entender cómo es el acceso y esas trabas que se puedan generar en el acceso para salir a mejorarlas. Sin duda, efectividad de intervenciones es uno de los objetivos que más se han desarrollado para la generación de registros y en algunos casos registros para evaluar los resultados reportados por pacientes, estos aspectos de calidad. No quita que algunos de estos objetivos se incluyen dentro de los distintos registros, pero los registros tienen que tener un plan, un objetivo primario, y sobre ese objetivo primario es la construcción del registro, independientemente que después puedan haber alguno de estos otros objetivos dentro de los objetivos secundarios. Un punto importante es cuando se define cuál va a ser el objetivo del registro, determinar los aspectos clínicos y demográficos, o describir los aspectos clínicos y demográficos, los pacientes con esclerosis múltiple, por ejemplo, en en un determinado país o en una determinada región. Hay que definir la población. ¿Cuáles son los pacientes que se van a incluir? ¿Cuáles son los pacientes que no se van a incluir? Y dejar en claro eso para que el registro camine de una manera prolija, no solamente habiendo definido su objetivo, sino a la población que va a incluir en el seguimiento y del cual después va a proveer datos para el análisis. Una vez que se estableció eso, se establece, se determinan qué variables se van a salir a recolectar. Tenemos el objetivo, tenemos la población, definimos las variables que vamos a recolectar en base a ese objetivo. Y un error muy frecuente que vemos en nuestra experiencia de haber trabajado en varios registros, ya sea desde un lado muy involucrados o desde la asesoría metodológica, es el querer registrar o incorporar muchas variables, ya sea porque forman parte del objetivo del registro, escribir la seguridad de una intervención, o porque se recolectan por si el día de mañana surge alguna idea y entonces la recolectamos para ganar tiempo. De esa manera surge este error de incorporar variables en el registro. Y eso es un error. Hoy la recomendación es que los registros incorporen las variables lo más precisas posible para responder al objetivo del registro y no más, porque de esa manera nos aseguramos de que el registro tenga la cantidad necesaria de variables y no más para salir a responder el objetivo. Si el día de mañana surge otro objetivo, un subobjetivo dentro del objetivo primario, se ve la posibilidad de incorporar, pero incorporar más y más variables por si el día de mañana se nos ocurre algo, convierte muchas veces en los registros en sistemas de recolección eternos de datos, de los cuales los profesionales involucrados pueden incorporar uno, dos pacientes y después termina siendo tan engorrosa la carga que desmotiva a la incorporación de pacientes al registro. Y entonces se va perdiendo
en el seguimiento de esos pacientes, no se van incorporando, se convirtió en el registro en una plataforma enorme de carga que no es sostenible en el tiempo. Por eso, mientras menos variables formen parte del registro, pero las variables necesarias para responder la pregunta, mejor. El paradigma de menos es más aplica y es donde más se insiste en este punto. ¿Qué variables? Las variables claves que respondan al objetivo. Es decir, las variables clínicas, si estamos hablando de aspectos clínicos demográficos, de tratamiento, si vamos con el tratamiento, y no dejar de pensar en las variables de acceso. Cada vez más insistimos en esto de que los registros incorporen datos como fechas de inicio de síntomas, fecha de inicio de evaluación, fechas de inicio de tratamiento, barreras a la hora de recibir tratamientos o atención médica, porque esos datos recolectados de dado registro permiten mapear trabas o fricciones en el acceso que después pueden ser corregidas. Entonces es importante sin dudas entender la patología, seguir el objetivo del registro, pero no dejar de ver a los registros como herramientas de acceso que van a optimizar el acceso a la salud. Esto es, a modo esquemático, lo que recién mencionaba, a la hora de pensar un registro en ser lo más concreto y minimalista posible, necesario, en base al objetivo del registro. Variables esenciales que van a responder el objetivo y no empezar a incorporar más y más y más datos por si el día de mañana se nos ocurre algo, para facilitar, para no salir a modificar el sistema de recolección el día de mañana o no modificar aspectos regulatorios. Eso es un error. Eso es un error. Pensar en el hoy y en por qué se está haciendo y hacia dónde va. Si el día de mañana cambia o incorpora otro proyecto o incorpora un subanálisis, se verá y se pedirá ese dato, pero no desde el vamos a incorporar todas las variables. Estos son ejemplos concretos de variables, incorporar pensando en el aspecto clínico y en acceso, recién los mencionaba, fechas de diagnóstico, fecha de inicio de tratamiento, tipos de cobertura, tiempo al acceso, barreras a la hora de la atención médica, barreras a la hora o trabas a la hora de recibir un tratamiento, porque lo convierten al registro más allá de ser una herramienta clínica y de toma de decisiones desde el consultorio en poder contar con datos que mejoren el acceso a la salud, entendiendo dónde puedan llegar a estar las trabas. En Argentina, en el 2016, lanzamos el registro de esclerosis múltiple bajo estas consignas, un poco copiando los distintos modelos europeos de registro y con el objetivo de describir aspectos clínicos y demográficos de la enfermedad y secundariamente aspectos de seguridad y efectividad. Esto es el sistema de recolección de datos a la hora de pensar variables, eh, en donde lo que se incorporaron fueron la menor cantidad de variables necesarias para describir algunos aspectos clínicos, demográficos y permitir el análisis del objetivo primario y eventualmente secundario. Secundariamente, en una instancia posterior, 2 o 3 años después, incorporamos resultados reportados por pacientes, pero no de entrada. Esto bajo proyectos específicos o objetivos secundarios que se fueron incorporando y que fueron modificando los aspectos macro regulatorios del registro y que después modificaron el sistema y se trasladaron a los profesionales para incorporar esos datos. Pero de vuelta, no de entrada. Hacer registros monstruosos de largo, de cantidad de variables desde el comienzo, es un error. Ser lo más objetivo y pragmático en base al objetivo primario de los registros. Estas eran las variables que se definieron de recolección en ese registro. Van a ver que van a salir a responder la pregunta del objetivo primario. Aspectos clínicos, describir aspectos clínicos y demográficos. Y en base a eso, después se desarrollan, se definen concretamente y cómo pasan a un sistema de recolección, definiéndola de una manera bien concreta. Veíamos al principio que un registro en definitiva es un sistema de recolección sistemático en donde todo está definido y se deja por fuera las interpretaciones de los profesionales. En eso está, más allá de definir el objetivo, determinar qué variables se van a incluir dentro del registro que respondan al objetivo del registro. Y una vez que se definieron las variables, la
categorización, la estructuración de cada una de las variables, desarrollando lo que es el diccionario de las variables, el Data Dictionary, en donde se determina de esa variable cuál es el significado, hacia dónde apunta, cuál es la categorización de esa variable, cuáles son, cómo se va a responder o recolectar ese dato, y ese documento, que es el diccionario de variables, es lo que después se comparte. Forma parte de los documentos del registro, se comparte con todos los profesionales para que no haya dudas de hacia dónde apunta esa variable. Esto es central para justamente evitar la subjetividad que pueda llegar a haber en determinadas variables como embarazo, sino, y esto de, bueno, ¿qué significa? Que quedó embarazada, que va a quedar embarazada, que quiere quedar embarazada, eso se va eliminando a través de la definición concreta de las variables para qué sirven y cómo se van a recolectar los datos, el Data Dictionary, que forma parte de estos pasos de la generación de un registro. Los errores frecuentes que solemos ver en la generación de registros tienen que ver muchas veces con la definición incorrecta de las variables, el querer incorporar muchas y más variables, y después a la hora de recolectar los datos, esto, el de que falten datos, el de que haya fechas inconsistentes, fechas mal cargadas, pero hoy los sistemas, si se sigue esta lógica de funcionamiento de tener en claro cuál es el objetivo del registro, desarrollar un protocolo con ese objetivo del registro y hacia dónde se va a caminar en la generación del registro. Desarrollar el Data Dictionary explicando de una manera bien concreta qué variables, cómo se va a recolectar, armando un sistema de recolección de datos. Esta posibilidad de errores relacionados a que falten datos, a fechas inconsistentes, variables mal cargadas, se van reduciendo significativamente. Y eso va incrementando la calidad de los registros, porque los sistemas los llevan a que haya muchos de los datos obligatorios a incorporar. A la hora de incorporar datos como fecha, el sistema solamente permite incorporar fechas o eventualmente números, y después hay un chequeo de cómo se están cargando los datos para seguir corrigiendo e incrementar la calidad. En definitiva, incrementar los datos, las fechas sean consistentes, estén bien cargadas, va generando más calidad en los registros, y al generar más calidad en la recolección de datos provenientes de un registro, la evidencia que se genera es mucho más fuerte. Todo registro tiene que tener una gobernanza, tiene que estar en claro cómo va a estar gobernado, cómo va a estar dirigido un registro, cómo es la estructura. Esta es la gobernanza. En su momento se desarrolló para el Registro Argentino de Esclerosis Múltiple. Un comité científico, un comité epidemiológico, un equipo de programación y un equipo que manejaba los aspectos regulatorios. Un equipo administrativo que estaba supervisando o moviendo todos estos, la interacción entre los distintos equipos, y por supuesto el equipo de profesionales que forman parte del registro y que van a ir incorporando los pacientes. Y todo esto con políticas. La política de funcionamiento del registro, la política de publicaciones del registro, las políticas en definitiva dejan en claro el plan, hacia dónde se va a caminar, cómo va a funcionar, y en caso de duda siempre se recurre a las políticas. ¿Para qué sirve un registro? Lo veíamos. Principalmente hoy los objetivos se basan en describir poblaciones, aspectos de seguridad de determinadas intervenciones, efectividad, resultados reportados por pacientes, y no dejar de ver, enfocar cada vez más rol de los registros en obtener datos de acceso, dónde se traban, dónde hay fricciones para salir a mejorar el acceso. Es una fuente muy importante de evidencia de vida real para optimizar el acceso a un registro. No solamente quedarnos en lo académico de entender la efectividad de nuevas intervenciones o intervenciones en el mundo real, o por supuesto la seguridad, que es muy importante, sino en estos datos de acceso que nos permitan tomar acciones modificables, modificables, accionables, para que los pacientes mejor accedan a la salud. Estos son algunas de las comunicaciones, por supuesto. El objetivo, el registro va recolectando datos, y esos datos
se convierte en evidencia, la evidencia permite tomar mejores decisiones en salud, pero también es importante comunicarlas. La comunicación es un aspecto de la motivación. Quienes forman parte de los registros, al ver que el trabajo se convierte en evidencia y se va comunicando, los incentiva a seguir formando parte del registro, a incorporar datos de calidad y que eso se vaya retroalimentando. Estas son algunas de las publicaciones que se generaron del Registro Argentino de Esclerosis Múltiple como consecuencia. En definitiva, las comunicaciones son consecuencias del buen trabajo, del buen funcionamiento de un registro. Y esto es algo que venimos mencionando. Por supuesto, un buen registro, una buena recolección de datos de vida real que se conviertan en evidencia, permita, por supuesto, transformar la práctica, tomar mejores decisiones, decisiones que van a contar con esta evidencia de vida real, que van a contar con una evidencia que de otra manera no se podría contar. La evidencia que proviene de los ensayos clínicos en muchas de las decisiones no nos permiten tomar decisiones basadas en la evidencia. Por eso la importancia de generar esta evidencia y los registros son una fuente central en la generación de esta evidencia por la sistemática, por el orden, por la alineación de los profesionales, etcétera. Estos son ejemplos, Proyecto Vive MS en Europa y Oceanía, en donde incorpora el funcionamiento de varios registros con sus objetivos, sus necesidades, sus sistemas de recolección, compartiendo aspectos centrales, este core dataset, y después eventualmente uniendo datos para poder hacer análisis en poblaciones mucho más grandes con mucho más poder. Pero como ven, muchos de los registros bajo este funcionamiento, estas políticas, estos objetivos, proveen datos que hoy nos permiten tomar decisiones, por supuesto, donde se está haciendo mucho mejores, pues son decisiones en el centro de acción, pero después pueden ser trasladables. De todos modos, el aspecto central es el de generar evidencia de esta de vida real en donde uno está para poder tomar decisiones con los pacientes de uno. Uno muchas veces puede tomar evidencia que proviene de afuera, alejada geográficamente, pero también está muchas veces alejada del contexto en el cual uno está. Por eso es que no es tan trasladable esa evidencia y lo mejor es generar la evidencia propia a través de registros u otros diseños como vamos a ver. ¿Cuáles son los mensajes de registro? Acá ya nos metimos en el cómo, es decir, en cómo generar evidencia de vida real a través de los registros. Un registro no es desarrollar un Excel y recolectar datos para ver qué sale y el día de mañana qué podemos comunicar. Como vimos, un registro tiene un plan. Sobre ese plan tiene un protocolo que va a explicar, a justificar ese plan que estamos siguiendo, una serie de variables alineadas con ese plan y ese protocolo, una definición concreta de las variables, un sistema de recolección de datos que por supuesto es la consecuencia de ese plan, de ese protocolo y de esas variables definidas y este sistema de funcionamiento a través de las políticas que determinan cómo se van a comunicar los datos, cómo se van a recolectar, por cuánto tiempo se van a recolectar. Y por supuesto un equipo de trabajo. Los equipos de trabajo, que es la gobernanza de los registros, que es cómo van a sostenerse administrativamente, por así decirlo, componiéndose de equipo científico, el equipo de regulatorio, de programación, si eventualmente se desarrollan sistemas de recolecciones en la nube u offline, y de esa manera, ¿quién va a ser el dueño de los datos? En el caso de que se pidan subanálisis, ¿cómo va a pasar ese procesamiento del pedido para ver si está alineado con los objetivos del registro, se vaya adelante, si no está alineado, hacer una modificación? Es decir, todos estos aspectos de los pasos del desarrollo de un registro nos hacen ver de vuelta. Un registro no es generar un Excel y salir a recolectar datos, sino que tiene todos estos pasos para mejorar la calidad de los registros y obtener evidencia de calidad que optimicen las decisiones en el plano clínico. Menos variables, mejor calidad. Estos ya metidos después de haber pasado todos estos aspectos políticos, regulatorios, a la hora de pensar en variables, en menos es más. La cantidad
suficiente de variables para salir a responder el objetivo primario, los objetivos del registro. No juntar variables por si el día de mañana se nos ocurre algo que ahora ni estamos pensando. En todo caso, el día de mañana, si se nos ocurre algo, evaluaremos qué cambios necesitaría al proyecto, al protocolo, si está alineado con los objetivos del registro y en ese caso se verá la forma de implementarlo, pero antes no. Y por supuesto, trabajar mucho en la calidad, en la medida que se tienen claro qué se quiere hacer, cómo se quiere hacer, eh, las variables que se van a recolectar, definir correctamente las variables. Los sistemas ayudan mucho a mejorar la calidad, a que no haya datos perdidos, a que los datos no sean mal interpretados, y de esa forma tener datos de buena calidad, por supuesto que mejora la calidad de la evidencia y de las decisiones que salen como consecuencia de los registros. Y esta es la interacción hacia la cual siempre caminamos, que es en definitiva el grupo de profesionales de la salud en vínculo con las asociaciones de pacientes, con las sociedades, con los sistemas de salud, desarrollando una forma de recolectar datos de la vida real a través de los registros que permitan entender mejor una problemática y al entender mejor una problemática, al mapear una problemática, tomar decisiones para modificar esa problemática, ya sea para mejorar el acceso, para determinar la efectividad de una intervención, la seguridad o entender mejor una población. Pero esta interrelación es central. Uno a veces tiene este concepto de los registros son solamente aspectos vinculados con el profesional médico. Y eso es un concepto erróneo en la medida de que se interrelacionan los distintos jugadores en la generación de este tipo de evidencia, es mucho mejor. Las sociedades, las asociaciones, los sistemas de salud, porque se recolectan datos, datos que después permitan entender mejor ciertas problemáticas y tomar decisiones para modificar esas problemáticas y que no se quede en el mero acto de recolectar evidencia académica, quizás después no sea tan accionable. Definitivamente lo académico es importante, pero mientras más accionable mejore la salud de los pacientes va a ser mucho mejor para todos. Y ese por ahí es uno de los mensajes centrales. El entender los registros como una fuente de generación de evidencia de vida real, lo que hay atrás en la generación de un registro y en la integración de los distintos actores del sistema de salud para que los registros lleven adelante una función central que es la de optimizar la salud de los pacientes. Eso por ahí es lo más importante de esto desde el marco teórico. Vamos a trabajar o ver aspectos prácticos de qué sí, qué no, variables, sistemas, etcétera, en nuestra discusión. Desde ya muchas gracias, y continuamos, nos encontramos en el espacio de discusión.